periodo 2023, mientras que el consumo público lo hizo un 5%. Nosotros vamos a profundizar un poco más en este tema y lo vamos a hacer con Jorge Colina. Él es el presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, gracias por su tiempo. Antes de preguntarle sobre estos números y cuál es su opinión al respecto, esta mañana en su columna habitual del diario La Nación, Carlos Pañi analizaba que estos datos del 7,7% en el primer trimestre es un incremento respecto al año pasado, pero que tampoco es tanto, porque estamos hablando del año pasado, terminamos con un 6,9%. Entonces, el análisis que hace Pañi, basado en distintos economistas, es que más que una caída fuerte en el empleo, o sea, que más desempleo, es que hay mucha más informalidad, ¿no? Y que hay un deterioro en la calidad del trabajo. Le quería preguntar si usted coincide con esta mirada. Sí, es así. Digamos, la Argentina, históricamente, en los últimos 20 años, tiene a la mitad de su gente que está ocupada en la formalidad. Sí. Donde el 80% es un empleado formal en una empresa privada y el 20% es en el sector público. Sí. Entonces, esa es la mitad de los ocupados. La otra mitad de los ocupados son los informales. Sí. El informal es realmente el cuentapropista, que sale digamos, a vivir por su cuenta, pone un negocio o vende ambulantemente o tiene un auto o trabaja en una plataforma. Y muchas veces también es la gente que va a trabajar con alguien que también es informal, que trabaja como si fuera un asalariado, pero que le pagan en negro en el bolsillo. Esa es la otra mitad. Estamos hablando de un taxista, estamos de un chofer de taxi, de un albañil, de mucha gente que trabaja con salarios, pero que lo hace totalmente negro, fuera del sistema. Y hablamos del albañil jefe que va con 3 chicos que lo ayudan. Esos 3 chicos vendrían a ser asalariados en negro. Porque, exacto. bueno, reciben órdenes y después el albañil jefe le da al final del día la plata en el bolsillo. Sí. Ahora, lo que se vio en el primer trimestre del 2024, dado que fue alguna caída importante de la economía, 5% cayó, y además fue fortísima el tema de la inflación, con inflación del 70%, es que los asalariados formales no cayeron, eso se mantuvo. Sí. Es como que las empresas aguantaron, diciendo no vamos a despedir a nadie, pues vamos a esperar a ver qué pasa más adelante en el año, así que los mantenemos. Sí. Y lo que cayó mucho es el trabajador, no mucho, pero sensiblemente, es el trabajador informal. Es como que no encontró trabajo, no encontró oportunidades de vender servicios. Y bueno, sí, porque se paró todo, se paró la economía. Se paró todo. Se paró la construcción, el comercio, la recesión es fuerte. Exacto. Claro. Entonces, bueno, dejó de trabajar y se la había pasado mal. Claro. Pero bueno, las empresas aguantaron, pusieron el capital de trabajo y mantuvieron la gente. Mucho contribuyó a esto la caída del salario real. Claro. Es decir, en enero-marzo no hubo ajuste de salario, pero una inflación fuerte. Entonces, esa caída del salario real ayudó a que las empresas mantengan los puestos de trabajo. De todos modos, esa gente que por ahí mantiene el puesto de trabajo, que está trabajando en blanco, que está dentro del trabajo formal, su salario está cada vez más depreciado y está más cerca de la pobreza, ¿no? Es decir, es una paradoja. Pobres con trabajo en blanco. Sí, puede ocurrir. En general, digamos, si en el hogar trabajan los 2 adultos, si hay 2 adultos, no hay riesgo de caer en la pobreza porque entre 2 salarios uno se aleja de la línea de pobreza. El problema es cuando hay un solo adulto trabajando, y ahí sí puede ocurrir esto, que estando en blanco, suponete un comercio y tenga 2 o 3 hijos, bueno, puede caer en la pobreza. Ahora, lo que se observó en el primer trimestre es las empresas mantuvieron la gente porque cayó el salario real. Y también se observó que la gente salió a buscar más trabajo aún teniendo uno. Es decir, se llaman los ocupados demandantes. Es decir, tengo trabajo, pero necesitaría trabajar más. Esta es una señal clara de que no estaba llegando a fin de mes. O sea que, si bien le mantuvieron el laburo, no había horas extras, capaz que cerraban antes, entonces las personas necesitaban trabajar más. Tal cual. Jorge, ahí recién hacías referencia a esta situación, ¿no? Que separó la economía y mucha gente del sector informal se quedó sin posibilidad de tener ingresos. Nosotros vamos notando que hay un parate en la inflación, puede haber algunos rebotes por cuestiones particulares vinculadas con tarifas, por ejemplo, pero básicamente la inflación tuvo una desaceleración fuerte. Sin embargo, lo que se está profundizando con mucha fuerza es la recesión, que pega directamente en eso. Es decir, el trabajador informal que estaba en la construcción de pronto se encuentra con que
nadie construye. El tipo que vendía de manera informal algún producto se encuentra con que nadie o casi nadie le compra. Y hay perspectivas de que esta situación se agrave y que podamos ir hacia una hiperrecesión. ¿Qué mirada tenés al respecto? Bueno, creo que si la inflación en la segunda mitad se mantiene baja, pongamos debajo del 3-4% mensual, las remuneraciones van a mejorar, Sí. porque al tranquilizarse la inflación, ya las empresas empiezan a recomponer el salario, porque Sí. son conscientes de que perdió mucho, Sí. y entonces esa recomposición hace que el salario real aumente, es decir, que el salario empiece a crecer un poquito por encima de la inflación. Sí. Eso significa que la gente va a tener un poco más de plata en el bolsillo y lo va a poner en el consumo, y ahí el informal va a poder de nuevo poder usar el taxi, el remis, Claro. el pedido ya, el vender algo, y entonces se va a mover la economía. No va a ser una gran recuperación, pero algo se va a empezar a mover. Creo que lo peor ha pasado. Bien. Si la inflación se mantiene abajo, lo peor pasó. Perfecto, perfecto. Jorge, muchísimas gracias. A ustedes. Que estés muy bien. Bueno, Jorge Colina, presidente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino, dándonos su interpretación de estos guarismos que se conocieron ayer. Puntualmente en Tucumán se conoció ahora hace algunos minutos los datos del desempleo que son un poquito por arriba de los datos nacionales, ¿no? Decíamos que a nivel nacional el desempleo trepó al 7,7% en este primer cuatrimestre. En el caso de Tucumán fue del 7,9%. Hay casi un 8%. Así que bueno, nosotros nos vamos a la calle, saludamos a nuestra compañera Guillermina Chowa, que está en Plaza Urquiza. Hola, Guillermina.